Sé que voy un poco tarde con este vídeo, pero hoy os traigo las que para mí han sido las 10 mejores películas o mis 10 películas favoritas de este año pasado, de 2021. Antes de todo, es importante comentar que obviamente no van a estar vuestras películas favoritas en mi top. Al final este es mi top a nivel subjetivo, son las películas que a mí más me han gustado y hay muchas películas que no he tenido la oportunidad de ver debido pues a que aquí se estrenan más tarde o que simplemente pues no he llegado a verla en ningún sitio. Así que sin más dilación vamos a ello y vamos a empezar por el número 10 con Malcolm and Mary, una película dirigida por Sam Levinson, el creador de Euphoria, de la serie de Euphoria, y protagonizada por Zendaya y John David Washington. Una película que sí que es verdad que cuando se estrenó a principios de 2021 dio mucho de lo que hablar, muchísima gente estuvo criticando la película. A mí me pareció una película muy interesante, lleno de diálogos y de conversaciones muy ricas en sustancia en lo que viene a ser el mensaje en sí, con una cinematografía muy cuidada y muy detallada, un uso del blanco y negro que en mi opinión al menos es muy útil en esa película, ya que el color no hubiera aportado gran cosa y el blanco y negro le da un contraste y le da una sensación mucho más humana en ese sentido. A medida que vaya hablando de las películas que he visto, también os voy a dejar aquí arriba el vídeo en el que indago un poquito más en esa película de lo que he visto en ese mes. Pero en general, Malcolm and Mary es una película muy interesante y muy a tener en cuenta, y una de las películas que al menos en mi opinión ha pasado un poquito más por debajo de la vista de la gente en relación a calidad de películas este año. En el número 9 tenemos West Side Story, la película dirigida por Steven Spielberg, este nuevo remake dirigido por Spielberg, y realmente es una película muy buena, es un musical muy bien logrado. Había una araña. Y sí que es verdad que yo no soy el mayor fan de los musicales, pero sin duda alguna esta película es muy interesante, con giros de guión muy bien hechos y sobre todo con unas actuaciones increíbles, sobre todo a nivel musical y a nivel de performance. En el número 7 he puesto La Crónica Francesa, la nueva película de Wes Anderson protagonizada por absolutamente todos los actores, y es que es probablemente la película de Wes Anderson más Wes Anderson. Ya he hablado bastantes veces de esta película y tiene un estilo muy concreto, tiene un estilo muy único que realmente pues puede gustar a bastante gente, sobre todo a gente que se centre o que le guste mucho la composición de los elementos dentro de lo que viene a ser la película, con una cinematografía muy cuidada, un uso del color y del blanco y negro a partes iguales también muy bien trabajado, y en ese sentido se nota que Wes Anderson ha hecho una película que quería hacer porque le ha salido de dentro hacer esa película. Al menos para mi gusto sí que es verdad que es una película demasiado Wes Anderson, demasiado con este estilo tan característico, pero eso no significa que sea una mala película, todo lo contrario, es una muy buena película con una historia muy interesante y explicada de una manera y estructurada de una manera muy interesante. En el número 7 tenemos El Poder del Perro, una película protagonizada por Benedict Cumberbatch y dirigida por Jane Campion. Es una de las películas más buenas del año. Muchísima gente la está poniendo en su top 3 incluso, o número 1. En mi opinión, o al menos lo que viene a ser a mí, se me hizo un poquito más lenta, con un ritmo mucho más lento, que sí que es verdad que es un ritmo muy necesario para el tipo de historia y el tipo de película que es, pero al menos en mi opinión pues se me hizo un poquito más lento de lo que me hubiera gustado. Aún así tiene un trabajo de producción detrás increíble, desde lo que vienen a ser escenarios y ambientación y música hasta la propia cinematografía de la película, que realmente deja con la boca abierta a cualquier persona que esté viendo esa película. Y si hablamos ya de las actuaciones, son actuaciones increíbles que probablemente se lleven nominaciones y premios a los Oscars y a otros certámenes. En el número 6 encontramos otro musical que es Tic Tic Boom, protagonizado por Andrew Garfield. Esta es la primera película dirigida por Lin-Manuel Miranda, y sin duda alguna es una película muy interesante, sobre todo por el uso o la combinación que hace de película musical y película más de drama o película en general más convencional. Hace un mix muy bueno, muy fresco, que ayuda muchísimo a que la película se haga muy dinámica. Lo más destacable, al menos en mi opinión, de esta película es la actuación de Andrew Garfield. Sin duda alguna demuestra el potencial y demuestra esta versatilidad que tiene, porque es que antes de esta película no había ni cantado ni bailado a nivel más profesional. De hecho, comentó que se estuvo preparando más de un año para poder cantar para esta película y realmente hace un papel increíble. Así que si os gustan los musicales, podéis ver esta película en Netflix. En el número 5 encontramos El Último Duelo, la película dirigida por Ridley Scott. Sin duda alguna, una de las películas de época de los últimos años más interesantes, sobre todo por la estructura de la historia y la manera en la que está contada. Las actuaciones de los protagonistas y de todos los actores en general también son realmente increíbles. Debido a esta historia y debido a esta estructura de la historia,
es algo un poquito más complicado, ya que deben representar diferentes puntos de vista y representar diferentes emociones a lo largo de la película, y se nota que a nivel de actuación lo consiguen lograr perfectamente. A nivel de ambientación, de maquillaje, de vestuario, también es una película muy interesante y muy bien lograda, que al menos en mi opinión me metió de lleno en esa época y en esa historia. En el número 4 encontramos Last Night in Soho, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie. También he hablado muchísimas veces de esta película, ya que ha sido una película este año que me ha encantado. Fui a verla al cine y salí de ahí realmente muy entretenido y me lo había pasado muy bien, y era una película que no me esperaba para nada que fuera de ese estilo. Tiene una combinación de géneros muy interesante, una ambientación también muy bien lograda, y las actuaciones de Anya Taylor-Joy y de Thomasin McKenzie son muy buenas y demuestran el potencial que tienen estas dos actrices, estas jóvenes promesas de Hollywood, que ya he hablado más de una vez de ellas, pero que realmente creo que son dos de las actrices más importantes actualmente. Y entramos en el top 3. En el número 3 tenemos Pig, la película protagonizada por Nicolas Cage. Es una película que me sorprendió en todos los ámbitos, me gustó muchísimo, sobre todo la actuación de Nicolas Cage es algo que no estoy acostumbrado a ver, ya que Nicolas Cage tiene un estilo de actuación muy variado y muy diferente, y esta es probablemente una de sus facetas más serias y más dramáticas y muy bien lograda. La historia, aunque parezca simple, realmente es muy compleja y está contada de una manera muy inteligente, para que sea una película dinámica pero que a la vez tenga un ritmo más lento. A nivel de ambientación, la banda sonora sin duda alguna es magnífica, con canciones antiguas de los años 40, años 50, combinada con banda sonora creada directamente para la película. Hablando de bandas sonoras, en el número 2 tenemos Spencer, la película protagonizada por Kristen Stewart y dirigida por Pablo Larraín. Digo esto de la banda sonora porque probablemente esta película tenga la mejor banda sonora del año, dejando de banda superproducciones como Dune, por ejemplo, pero igualmente esta película tiene una ambientación a nivel musical increíble, también a nivel de vestuario y a nivel de maquillaje demuestra muchísimo el trabajo que hay detrás de esta película. La actuación de Kristen Stewart también aporta muchísimo valor a la película y muchísima calidad, ya que es ella la que dirige prácticamente todas las escenas en las que sale y siempre está llamando la atención a nivel de actuación. La historia en sí además es bastante interesante y muy entretenida, por lo que hace que la película en general sea una muy buena película. Y finalmente en el número 1 tenemos The Green Knight, la película protagonizada por Dev Patel y que realmente me sorprendió. A lo mejor fue una película que tenía ganas de ver, pero sobrepasó por completo mis expectativas, por lo que para mí ha sido la mejor película del año, la que más me ha hecho pensar tras ver la película, la que me ha hecho dar más vueltas a la cabeza, y una vez he acabado la película he dicho que he visto, quiero volver a verla. Actualmente es una película que se encuentra en Amazon Prime Video, la podéis disfrutar en Amazon Prime Video, ya que es una película pues que no se estrenó en cine, si no me equivoco, y se estrenó directamente en esta plataforma. Sin duda alguna es una película bastante extraña, una película bastante distinta, y es por eso mismo que me gusta tanto, porque rompe un poquito estas barreras tradicionales o estas barreras convencionales que encontramos actualmente en el cine y aporta algo muy nuevo y muy fresco para la industria. Así que hasta aquí mi top 10, dejadme en los comentarios cuáles son vuestras películas favoritas del año. No dudéis en os voy a dejar por aquí uno de mis últimos vídeos que seguro que os interesa, y por aquí en mi canal por si queréis echarle un vistacillo. No dudéis en suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.